España está en vilo. En estos momentos nadie sabe si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, seguirá en su cargo a partir del lunes de la próxima semana. Y os preguntaréis, ¿pero qué demonios está pasando en este país? La tarde del 24 de abril saltaba por sorpresa una noticia bomba en España. Pedro Sánchez comunicará el próximo lunes si sigue o no como presidente del gobierno. Así lo expresaba a través de una carta dirigida a la ciudadanía y compartida a través de sus redes sociales. Nadie entiende aún bien por qué o qué pretende Pedro Sánchez. Sánchez culpa a la oposición de crear un clima político tan hostil que acaba salpicando a los seres queridos. Ese anuncio llega tras una denuncia contra su esposa por presunto tráfico de influencias y denuncia una estrategia de acoso y derribo por parte de los conservadores y la ultraderecha. Pedro Sánchez niega que su esposa tenga nada que ocultar. Se ha encerrado en el Palacio Presidencial para reflexionar sobre su futuro. Su última aparición pública fue en el Congreso de los Diputados, el mismo día que se conoció que un juzgado investigaría a su esposa. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. La oposición, que va desde el centro hasta la derecha, asegura que dada la trayectoria de Pedro Sánchez, el líder socialista simplemente busca victimizarse de la investigación de su esposa y evitar dar explicaciones. No se creen que vaya a dimitir. Sin embargo, el círculo próximo al presidente insiste que de verdad es un hombre hundido dispuesto a renunciar al poder. Nadie tiene certeza alguna sobre lo que va a pasar. Y en este momento, todos vosotros, y yo también, os estaréis preguntando lo mismo. ¿Qué decisión tomará finalmente Pedro Sánchez? Pues atentos, porque de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. El presidente del gobierno de España ha dicho a los ciudadanos que se da 4 días para reflexionar, que ya serán menos cuando publique este vídeo. Es decir, que ha emplazado a los ciudadanos a este lunes para conocer su decisión sobre si sigue en su cargo o no. Yo, francamente, había visto cosas parecidas, pero exactamente como esto nunca lo había visto en política. Es como cuando tu novia te dice, tenemos que hablar, y entonces coge y se va 4 días por ahí al monte a pensar. Yo, francamente, casi prefiero que me diga que me deja y no me tenga en vilo todo este tiempo. Evidentemente, ahora, con Pedro Sánchez, la cuestión es si dimitirá o no. Pero haga lo que haga, hay una cosa que está muy clara. El gobierno español está en una situación de debilidad total. Algo que es bastante sorprendente si lo veis desde fuera, teniendo en cuenta que España ahora mismo está en la mejor situación geopolítica de los últimos 30 años. Y esto tiene también su repercusión en la economía. Y ojo, esto no es porque lo diga yo, es que así lo indica la mismísima OCDE. Es decir, las economías del sur de Europa, incluida la española, parecen estar mejor que nunca. De hecho, prevé que España registre este año uno de los mayores crecimientos de los países desarrollados y que duplique la media de la zona euro. Para el año que viene el avance sería menor, pero seguiría por delante de otras potencias europeas. Tal cual como lo oís. Ahora mismo muchos países de Europa están en crisis porque se han quedado sin el petróleo de Rusia. España siempre ha intentado diversificar sus fuentes de suministro y no lo está notando tanto. Además, está bastante lejos de Rusia y de Ucrania, con lo cual las consecuencias de esta guerra le afectan menos. Con lo cual, se puede decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y diréis, ¿entonces qué pasa? Pues que todo esto es lo que se puede apreciar desde España si lo vemos desde fuera. Otra cosa muy distinta es si lo vemos desde dentro. Hoy os voy a contar las claves de lo que puede pasar en política doméstica. Y aunque lo aborde en un formato urgente, tenéis que entender que siendo español estaba prácticamente obligado a cubrir este tema. En mi país todo el mundo está ahora mismo pegado a la radio o al televisor. También hay mucha gente que nos ve desde fuera de España y que probablemente queréis entender mejor esta situación tan crítica en España. Acercar qué va a pasar va a ser bastante difícil porque nadie tiene una bola de cristal. Pero atentos porque las conclusiones serán vuestras y me las podéis dejar en los comentarios. Yo os voy a dar claves para que podáis formaros una opinión y podáis hacer vuestra propia predicción. Así que las preguntas que hoy me hago son: ¿qué trayectoria política ha tenido Pedro Sánchez hasta este momento? 2. ¿Su anuncio se saldrá finalmente sin consecuencias? Y 3. ¿Qué argumentos hay para pensar que dimitirá y qué argumentos hay para pensar que no dimitirá? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... No visitarías Chernóbil sin llevar la protección adecuada, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué lo haces en internet? Exacto. Aunque en internet no tengamos riesgo de radiación, sí tenemos riesgo de ataques de malware, phishing, hackers y por supuesto las cookies de seguimiento. Pero tranquilos, porque existe una escafandra protectora y su nombre es NordVPN.
Sí, este vídeo está patrocinado por NordVPN, a quien estoy muy agradecido por apoyar mi canal. Y sí, la máscara de gas, perdón, es una pieza de coleccionista que encontré en un anticuario en las calles de Ucrania, pero eso es otra historia. Lo importante aquí es que necesitamos un VPN más que nunca. No hace falta estar buscando contenidos raros por ahí. Por ejemplo, ¿quieres comprar un billete de avión por internet? Pues resulta que las aerolíneas ponen precios distintos dependiendo del lugar desde donde visitas la página web, así que más te vale utilizar una VPN si no quieres pagar sobrecostos. Pero es que, además, NordVPN tiene un montón de funcionalidades para protegerte en internet. Es como una máscara de gas o una escafandra para protegernos en el peligroso mundo que hay ahí fuera en la red. Por ejemplo, hace poco en mi canal os alerté de un posible caso de phishing, es decir, que alguien estaba haciéndose pasar por mí para pediros el número de teléfono. Pues bien, NordVPN tiene una función de alerta de enlaces maliciosos, pero es que además también tiene el Dark Web Monitor que te avisa si encuentran tu contraseña en una web clandestina de algún hacker por ahí. En otras palabras, hazme caso y descárgate NordVPN. Con una única cuenta puedes proteger hasta 10 dispositivos distintos, pero es que además, si quieres apoyar mi canal y conseguir un descuento, puedes entrar en nordvpn.com/solofonseca y conseguirás 4 meses extra en un plan de 2 años. Así, por el precio de 2 años, obtendrás 2 años más 4 meses. Pero es que además, puedes probar NordVPN completamente gratis durante los primeros 30 días y si no te gusta te devuelven el dinero. No está nada mal. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Manual de resistencia. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. En breve vamos a sacar vídeos hablando sobre la crisis política que está viviendo Venezuela, o el cambio de tornas en la guerra de Ucrania a favor de los ucranianos. Eso y muchos más temas, así que ya sabéis, suscribíos a Solo Fonseca y dad a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora, sigamos con la historia de hoy. Nuestra historia de hoy se remonta al año 2008, es decir, al comienzo de la Gran Recesión. Para el mundo fue simplemente la gran crisis financiera, pero es que para España fue un auténtico colapso, una devaluación interna que hizo que el país perdiera calidad de vida en todas sus variables. Muchas veces me preguntáis que por qué me fui de España a vivir a República Checa. Pues esta es una de las razones. Pensad que en aquel momento hablábamos de una crisis de dimensiones nachovidalianas, 25% de paro, 51% de paro juvenil. Vamos, que es que era una auténtica barbaridad y el país no se ha recuperado del todo todavía. Ahora mismo estamos en un 12% de paro más o menos y lo celebramos. Pues bien, esta situación también generó una degradación de la política absoluta y esta es la segunda razón por la cual yo me marché de España. El estallido de la Gran Recesión le pilló a España con un presidente socialista, el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Evidentemente, la Gran Recesión fue global, pero su gestión fue tan terrible que todos los españoles culparon a Zapatero de la crisis. El presidente socialista pierde el apoyo de los españoles por su gestión de la crisis. Tras haber negado su existencia, anuncia un plan de austeridad en mayo de 2010 que implica una bajada de los salarios de los funcionarios, el congelamiento de las pensiones, una subida del IVA y la supresión del cheque bebé, una de sus medidas faro para impulsar la natalidad. Pese a la reforma, flexibilizando el mercado laboral, la destrucción de empleos continúa. Al final de su mandato, cerca de 5 millones de españoles engrosan las listas de paro. Su agonía política fue tal que incluso anticipó las elecciones, sabiendo que ganaría el candidato de la oposición, solamente para pasarle el marrón y poder desaparecer de España durante unos cuantos años. Bien sabéis que ha estado Zapatero por Venezuela compadreando con Nicolás Maduro. En fin, fue una calamidad que ahora Pedro Sánchez reivindica como el gran estadista en contraposición al ninguneo al que sometió a Felipe González, que ha sido muy crítico contra Sánchez. Felipe González fue otro presidente del gobierno que tuvo España, que también fue socialista y que de hecho estuvo en el cargo durante más de 15 años. Es un histórico del Partido Socialista. En cualquier caso, ¿cuál fue el resultado de las elecciones anticipadas del año 2011? Pues Zapatero había dejado al PSOE, es decir, al Partido Socialista, completamente hundido. Así que, turno para los conservadores del Partido Popular y Mariano Rajoy presidente. Por cierto, que esa fue una campaña electoral en la que yo estuve trabajando en el equipo de campaña de Rajoy. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. En cualquier caso, ¿a qué se dedicó Rajoy? Pues básicamente a hacer lo contrario a lo que había prometido en su programa electoral y a no resolver ninguno de los grandes problemas del país. Y sí, esta es otra de las razones que me llevó a marcharme de España e irme a vivir a República Checa. No os equivoquéis. La principal razón que me llevó a marcharme fue la decepción absoluta que tuve con un señor al que
yo mismo había trabajado para llevarle al gobierno. En cualquier caso, todo esto con el PP inmerso en unos casos de corrupción brutales llevó a otro colapso del gobierno del Partido Popular. Y entonces es cuando el PSOE buscó un líder nuevo que mejorara la imagen, y así es como llegó Pedro Sánchez. Espero ser el próximo candidato a la presidencia del gobierno de España. Susana Díaz amaga con disputarle la candidatura, pero la líder andaluza no se lanza. Así que es él el que besa niños, acaricia mascotas, reparte folletos y da espectáculo en televisión. ¿Estás bien? Bueno, ahora mismo estoy todavía con la impresión. Es él el que se presenta a las elecciones del 20 de diciembre y es él el que cosecha el peor resultado de la historia de su partido, 90 diputados. Hemos hecho historia, hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Las cosas como son. Con Pedro Sánchez estamos hablando de un auténtico animal político. No tiene un proyecto para España, pero es que ni falta que le hace. Por entonces era simplemente un joven diputado que venía de asesorar a eurodiputados. Y ahora pensad que la política en Bruselas es lo más gris que os podéis imaginar. Es decir, allí no hay izquierdas ni hay derechas, todos son de centro. Y de repente Pedro Sánchez se topa con un PSOE acosado a su izquierda por un partido que acababa de surgir que se llamaba Podemos, un partido de extrema izquierda que robaba votos al PSOE por su lado izquierdo. Entonces es cuando este señor dijo, pues para político de izquierdas, yo. Mirad cómo se desenvolvían sus debates electorales con Rajoy y por entonces le recriminaba lo mismo que ahora lamenta que se está haciendo con él. Para denunciar una supuesta conspiración judeomasónica de jueces, de fiscales, de policías y también del gobierno de entonces frente al Partido Popular. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Con Sánchez, el PSOE se la pega en las elecciones, sacando un resultado aún peor que el anterior. Y diréis, ¿qué sucede entonces? Pues que aunque el PP había ganado las elecciones, no tenía suficientes apoyos como para gobernar. Y entonces, el establishment de los socialistas presionó para que el PSOE facilitara al PP el gobierno por haber sido la fuerza más votada. Sánchez se negó, y entonces llegaron los dirigentes socialistas del aparato del partido y le echaron del liderazgo del PSOE. Pero Sánchez, en una maniobra política de estas que no se ve habitualmente, al menos en la política española, se mantuvo en el no es no hasta el final. Votar no a Mariano Rajoy, sostener ese no a Mariano Rajoy en el proceso de investidura e intentar formar un gobierno alternativo. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Y esta fue su primera dimisión. Como podéis ver, dicho y hecho. Nada que reflexionar. Aquello podría haber sido el final de la carrera política de cualquiera, pero no el de Pedro Sánchez. Recordad que siempre os digo que este hombre siempre sobrevive. El PSOE celebra elecciones primarias para escoger al sucesor de Pedro Sánchez. ¿Y qué creéis que pasa? Pues que Pedro Sánchez se presentó a estas elecciones y arrasó. Pero esperad un momento, porque es que luego hizo un golpe de efecto nunca visto en política española. Le organizó un impeachment a Mariano Rajoy, es decir, una moción de censura, y por primera vez en la historia democrática española la ganó. Sánchez se presenta como paladín de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y ahora sí que tenemos que parar a hacer una reflexión. Pedro Sánchez no había ganado en las urnas, de hecho, los socialistas tenían 52 escaños menos que el Partido Popular, es decir, que no es que de repente España se hubiera vuelto de izquierdas, sin embargo, consiguió reunir el apoyo del resto de partidos, incluido uno que había estado apoyando al gobierno del Partido Popular, y así es como se cargó a Rajoy en el Parlamento. Le lanzaba entonces Sánchez a Rajoy las mismas preguntas que posiblemente ahora se esté haciendo a sí mismo. ¿Va a dimitir, señor Rajoy? ¿O va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del gobierno? Y así es como Pedro Sánchez formó su primer gobierno. Y ojo, porque este fue un ejecutivo que pilló por sorpresa a todos los analistas políticos, especialmente a los más afines a la derecha. ¿Por qué? Pues porque después de adoptar un discurso tan de izquierdas, cuando llegó al gobierno reunió en torno a su figura a un gabinete de ministros bastante moderados. Por ejemplo, ahí estaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño, una señora que ahora es la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. En fin, que no es precisamente una revolucionaria. También estaba para ministro de Exteriores Josep Borrell, sí, el que está ahora en la Unión Europea defendiendo incrementar el gasto militar e implicarse a fondo en la guerra de Ucrania, por supuesto en el bando ucraniano. También estaba el juez Grande Marlaska y un fichaje estrella, el astronauta Pedro Duque. Es decir, que era un gobierno
que no generaba grandes divisiones y que en general fue recibido con los brazos abiertos por prácticamente todos los sectores sociales. Así que Pedro Sánchez aprovechó estos primeros meses como presidente con tan buena aprobación entre los ciudadanos para darse a conocer mejor entre los españoles y después de medio año convocó elecciones. El problema, pues que no las ganó como le gustaría. Es decir, sí, las ganó, pero necesitaba pactar con alguien. Así que repitió los comicios y ¿qué pasó? Pues que volvió a ganar, pero no por mayoría absoluta, no le quedaba otro remedio que pactar. ¿Y con quién tenía que pactar? Pues con la extrema izquierda de Podemos. Así que al día siguiente de las elecciones ya se estaba abrazando con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un político que en España fue hiperconocido, ha desaparecido y seguramente en Latinoamérica os suene porque estaba bastante cercano al gobierno de Hugo Chávez. En cualquier caso, pactó con Pablo Iglesias después de decir en campaña cosas tan fuertes como esta. Sería un gobierno de coalición donde el problema sería que pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Os voy a explicar una cosa. Yo tengo dos formas de ver la política. Por un lado está lo que yo llamo la política real, o sea, la importante, de lo que hablo siempre en este canal de YouTube y en todos los canales de YouTube que he tenido en el pasado. Esa es la que se refiere a los grandes proyectos de país, las inversiones y las estrategias a largo plazo. Es lo que diferencia a un país de ser rico o de ser pobre. Pero luego está la otra política, la que suele salir en los medios de comunicación, que provoca muchísimo más ruido, muchísimos más titulares, y que es lo que yo llamo la política como deporte. No me malinterpretéis. Esta política también es muy importante, porque tú puedes tener una idea fantástica de país, con un proyecto estratégico increíble, maravilloso, que va a cambiar tu país de arriba abajo, pero si no sabes cómo llevarlo a cabo, porque no entiendes el deporte de la política, pues ¿qué quieres que te diga? No te sirve de nada, porque no lo vas a poder llevar a cabo. Así que ahora vamos a ver un poquito de política como deporte, porque en ese sentido Pedro Sánchez es el Messi, Cristiano Ronaldo y el Pelé de la política. Ahora mismo lo vamos a ver. La política como deporte. La política como deporte consiste en ver la política como un enfrentamiento deportivo, es decir, los hinchas de un equipo frente a los hinchas del otro, cada uno defendiendo que su equipo ha hecho más méritos para hacerse con el campeonato, es decir, con el poder. Puede sonar muy simplista, pero hay veces donde tienes que ver la política como deporte para poder marcarle un gol a la oposición y poder llevar a cabo tu proyecto político. Pues bien, en el momento en el que Sánchez ve que no le queda otra que dar luz verde a meter ministros de Podemos en su gabinete, y que esto sucede año y medio después de la moción de censura a Rajoy, pues justo ahí Pedro Sánchez entró en una nueva dimensión. ¿Por qué? Pues porque cuando Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo por las noches pactando con la extrema izquierda, no estaba exagerando. Él era plenamente consciente de que estaba metiendo en el gobierno a una izquierda ultra radical, a esa gente que venía de estar asesorando ni más ni menos que al gobierno de Venezuela. Y pensad que Pedro Sánchez venía de la Unión Europea, un mundo donde todo el mundo es súper moderado, nadie dice una palabra más alta que la otra, y en fin, los radicalismos no están para nada bien vistos. Y de repente le tocaba gobernar con un Pablo Iglesias que nunca sabes dónde te va a clavar el puñal, pero que, como pueda, en el momento en el que pueda, te deja el cuerpo como a Julio César. Dice que él va a asegurar que él trae a Puigdemont a Madrid. Y uno se pregunta, Pedro Sánchez encabezando un comando de los GEO, descendiendo en helicóptero en Waterloo. Mire usted, señor Sánchez, se supone que aquí hay separación de poderes y que en Bélgica también hay separación de poderes. Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, ¿pero quién controla la fiscalía? 5 días después estaban abrazando. Y diréis, ¿qué hizo entonces Pedro Sánchez? Pues recordad que este hombre es el Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé de la política. Así que tiró de manual y pensó, a ver, ¿cuál es la norma número 1 de la política? Aprovechar las debilidades del otro. Cuando digo debilidades me refiero en muchos casos a sus deseos irrefrenables, sus pasiones, lo que realmente quiere el otro contrincante. Y diréis, ¿qué querían los de la extrema izquierda?
Pues sí, sonaba muchas palabras grandilocuentes, pero en esencia lo que querían era cargos. Poder decir, papá, mamá, mira, soy ministro. Puede sonar muy prosaico, pero es la realidad. Así que dijo, ¿queréis ser ministros? Pues no os preocupéis, por carteras que no sea. Así que Sánchez se puso a crear ministerios de ñigui-ñogui como loco. Por ejemplo, creó el Ministerio de Consumo. ¿Qué competencias tiene? Ni idea. El Ministerio de Universidades, que, hombre, pues sí, alguna competencia tiene, pero durante años había sido simplemente una Secretaría de Estado. Por supuesto, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de la Agenda 2030, el Ministerio de la Felicidad y lo Peruleta. Vamos, que de repente en ese gobierno había como, no recuerdo bien, pero creo que eran como unos 20 ministros, de los cuales la mitad no sabían ni qué estaban haciendo ahí. Y diréis, ¿a qué se han dedicado estos ministros durante todo este tiempo? Pues ni idea. Fijaos si no han servido para nada, que se crearon a comienzos de 2020, o sea, justo antes de la pandemia, y estamos ya en 2024 y ya no existen. Después dejó que todos estos políticos con cargo, pero prácticamente sin funciones, se cocieran en su propio jugo. Es decir, tiró de manual político de nuevo y vio la norma número 2 de la política. Un principio irrefutable de la política que seguramente a muchos no os va a gustar oír, pero que está avalado por la historia. Los partidos de extrema izquierda siempre e inexorablemente terminan apuñalándose entre ellos, y cuanto más extremistas sean, más pronto lo empezarán a hacer. Así que poco a poco han ido diluyéndose. Eso sí, por el camino han terminado metiendo al gobierno en unos cuantos charcos. Vamos, que Pedro Sánchez duerme por las noches peor que un padre de trillizos. Ahí está, por ejemplo, el brutal éxito de la ley del solo sí es sí. Y diréis, ¿qué ley es esta? Pues era una ley que sacó el gobierno en plena efervescencia del movimiento Me Too para proteger a las mujeres de los violadores. Conclusión, ¿cuál ha sido el resultado de esta ley? Pues que estaba tan mal redactada, y esto es literal, que se han liberado como no sé cuántos cientos de violadores que han salido de la cárcel y otros tantos a los que les han reducido la pena. Vamos, que una cosa auténticamente salvaje, y el gobierno se empeñó en decir por activa y por pasiva que eso no iba a pasar. Resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados, y me quedo corto. Y a esto hay que sumarle también la ley trans, que es la respuesta del gobierno de España a la efervescencia de los movimientos por los derechos de las personas transexuales. El problema es que esta ley empezó siendo muy garantista con los transexuales y al final ha permitido que cualquiera, incluido yo si quisiera, podría ahora mismo llegar al registro y decir, a partir de ahora soy mujer. Y claro, eso genera un montón de problemas, sobre todo de cara a subvenciones, a leyes de discriminación positiva, etc. Con lo cual, ha generado un montón de problemas y un cisma ideológico entre asociaciones feministas de izquierdas. Vamos, que por un lado tienes a las feministas pro derechos trans y a las feministas antitrans, las llamadas TERF, que no os equivoquéis, son tan de izquierdas como las que más, pero están en contra ahora mismo del gobierno. Conclusión, pues que de patinazo en patinazo han hecho que la izquierda, a la izquierda del PSOE, se haya ido desencantando y desmovilizando. Y a esto, súmale las discrepancias internas dentro de la extrema izquierda. Como ya os he dicho, era cuestión de tiempo que se fueran a apuñalar. Y el resultado de ese apuñalamiento ha sido el cisma entre Podemos y un partido nuevo que ha surgido que se llama Sumar. Son dos formaciones políticas con ideología relativamente parecida, por no decir que creen en lo mismo, pero que son incapaces de concurrir juntos en la mayoría de las citas electorales. Conclusión. El año pasado, 2023, llegaron elecciones autonómicas y locales, o sea, elecciones regionales, y el Partido Popular arrasó. ¿Por qué? Pues porque la izquierda había perdido todo el fuelle, así que los conservadores recuperaron un montón de gobiernos y de ayuntamientos. Y entonces, Sánchez se metió un batacazo enorme y volvió a aturar de manual. Ya os digo que este hombre es el Messi de la política. El deporte político lo conoce mejor que nadie. ¿Y cuál es la norma número 3 de la política? Lleva siempre la iniciativa para poder sorprender al rival. No reacciones. Actúa primero. Y eso fue exactamente lo que hizo. Porque al día siguiente de darse el batacazo en esas elecciones locales, ¿qué creéis que hizo? Convocar unas nuevas elecciones nacionales buscando acumular el voto útil en el PSOE. Así evitaba que los partidos a su izquierda se pudieran recomponer. Y luego puso en práctica la norma número 4, algo muy parecido a lo que está haciendo ahora. Es decir, convertir las citas electorales en referéndum sobre su persona, inventando lo que sea, incluso animales mitológicos si hace falta, mientras habla de sí mismo en tercera persona. Pero yo creo que aquellos que me están criticando el haber convocado las elecciones el 23 de julio, si no lo hubiera hecho,
también me hubieran criticado, porque el malvado Sánchez y el sanchismo, este monstruo de 7 cabezas que se han inventado algunos, pues solamente hace maldades. Y entonces, cuando todos dábamos ya por muerto a Pedro Sánchez, resulta que una vez más ha sobrevivido y ha sabido jugar sus cartas. A pesar de que la derecha estaba, en principio, muy movilizada y el bloque de izquierdas había sacado menos votos y menos escaños, el PSOE le ha quedado a su alcance la posibilidad de formar gobierno si lograba sumar a los nacionalistas catalanes. Parecía imposible, porque los nacionalistas catalanes ya sabéis que buscan la independencia. Y no solamente eso, además exigían una amnistía a los políticos que convocaron el referéndum de independencia, que era un referéndum ilegal, y les habían metido en la cárcel. Algo que el gobierno había negado que haría por activa y por pasiva. Pues bien, Pedro Sánchez ha concedido la amnistía a estos políticos a pesar de habérsela negado anteriormente de una forma tan contundente como esta. El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Sin embargo, la situación del gobierno actual en pleno 2024 es tan débil que cualquier momento puede volverse insostenible. Y encima le han empezado a estallar escándalos al Partido Socialista. No tanto la investigación a la esposa de Sánchez como el llamado caso Koldo, del que he hecho varios chistes en este canal. Por eso, Pedro Sánchez lo ha visto tan mal que ha pensado que la situación requería de otro giro de timón. Y con Podemos liquidado, porque sí, Podemos ha prácticamente desaparecido, Pablo Iglesias, pues dicho, seguramente en Latinoamérica muchos habéis oído hablar de él, su carrera política está totalmente caput. Y, en fin, el partido Podemos, pues parece que va a desaparecer en las próximas elecciones europeas. Así que la tentación de comerse todo ese voto izquierdista es muy tentadora. Se trataría de dar una sacudida en la nave socialista en la que él conserve los galones. Y más de uno se preguntará, pero vamos a ver, Fonseca, ¿de verdad crees entonces que Pedro Sánchez puede haber armado tantísimo revuelo para que el lunes nada cambie? Pues ya se están dando algunos pasos. Atentos. ¡Quédate, Pedro! Hay algunos motivos que llevan a pensar que detrás de la reflexión de Sánchez sobre su continuidad como presidente del gobierno se esconde una estrategia política. Obviamente admitimos que Sánchez también es una persona y tiene derecho a sentirse mal por las cosas que le afectan a él y a su familia. Por supuesto que tiene todo el derecho de dudar si merece la pena anteponer su responsabilidad política a su responsabilidad familiar. Ahora bien, precisamente por la responsabilidad política que tienes, este tipo de reflexiones conviene hacerlas en silencio o en la intimidad de tus familiares y colaboradores más estrechos y cercanos, y luego ya pues decidirás si dimites o te quedas. Pero no es normal tener a todo el país en vilo con tu decisión, como si esto fuera una especie de reality show. Es que vamos, a estas alturas no me extrañaría nada que Pedro Sánchez aparezca el lunes en este plan. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Y precisamente por eso, es decir, por haberlo hecho público mediante una carta dirigida a la ciudadanía en Twitter, esto lleva a pensar que es una reflexión que de algún modo quiere rentabilizar. A partir de ahí son varias las hipótesis que surgen, y para dar mayor credibilidad a unas que otras, es fundamental analizar el contenido de la carta. Ya os digo yo que para comunicar qué te estás pensando, si continúas como presidente o que vas a comunicar tu decisión el lunes, no hace falta ni 3 folios ni 1000 palabras. Conclusión: la carta esconde mucha más información de la que parece a simple vista. En un primer momento podría pensarse que se plantea dimitir porque realmente hay algo que ocultar en las reuniones que su esposa tuvo con varios empresarios que luego recibieron contratos de la administración pública. Pero el presidente descarta eso de inmediato. No tendría sentido que el lunes nos dijera lo contrario. En cambio, culpa directa y repetidamente a la derecha y la ultraderecha, es decir, el Partido Popular y Vox. Vox es un partido de extrema derecha que surgió a la derecha del Partido Popular durante todos estos años. En cualquier caso, la narrativa de Pedro Sánchez, tanto derecha como extrema derecha, están en el mismo saco. En cualquier caso, lo que viene a decir el presidente en su carta es que estas fuerzas políticas están creando un clima político tóxico. El presidente acusa directamente a Feijóo y a Abascal de colaborar en lo que considera un atropello de la derecha y la ultraderecha, que no ha aceptado, dice, el resultado de las urnas y que se dedica, dice, a esparcir fango. Sánchez habla como si en España se hubieran vivido unos hechos equivalentes a la toma del Capitolio en los Estados Unidos o los incidentes que hubo en Brasil con los seguidores de Bolsonaro. ¿Y qué queréis que os diga? No ha pasado nada parecido ni remotamente similar. En cualquier caso, Sánchez insiste en que la oposición fue consciente de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal.
En primer lugar, viva la separación de poderes, porque parece que Sánchez olvida que es un juez, o sea, alguien del Poder Judicial, el que ha decidido que va a investigar a su esposa por presunto tráfico de influencias. Pero es que, vamos, ni siquiera ha empezado a investigar a la esposa del presidente, ni le ha acusado formalmente de nada. Eso ya nos habla de una reacción desproporcionada del presidente. ¿Por qué? Pues básicamente por dos derivadas políticas. La primera, y la más inmediata, es que durante el próximo mes y medio vamos a vivir en España las citas electorales más importantes del año, salvo que Sánchez nos dé una sorpresa y adelante las elecciones nacionales. Por un lado, uno de los primeros efectos de la reflexión del presidente es generar una ola de empatía con Pedro Sánchez, la persona, el hombre, el marido, y movilizar a los votantes indecisos de izquierda a dar su voto a los socialistas como refrendo a Pedro Sánchez, y no dar su voto a otras formaciones de izquierdas. De hecho, un llamamiento a movilizarse es algo que ya ha reclamado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Atentos. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, porque esto es un debate público que afecta a la sociedad en su conjunto y a la democracia y a nuestras instituciones. Entonces no nos podemos quedar quietos, eso es lo que hay que hacer, movilizarse, opinar, expresarse y afirmar los grandes valores democráticos. De momento, la primera fecha clave son las elecciones del 12 de mayo, es decir, dentro de 2 semanas, en Cataluña. De hecho, este viernes ya ha arrancado la campaña electoral en Cataluña. Esta comunidad autónoma se ha convertido ya en el gran granero de votos para los socialistas. Actualmente, este partido encabeza las encuestas y alberga la esperanza de formar un tripartito de izquierdas, pero conseguir la amnistía abre la posibilidad de que el expresidente Puigdemont, exiliado los últimos años en Bélgica, vuelva con fuerza al panorama político catalán. No olvidéis una cosa, la mayor parte de los políticos nacionalistas e independentistas catalanes no son de izquierdas, son de derechas, y ese es el caso, por ejemplo, de Puigdemont. Así que el gobierno, que es de izquierdas, no os olvidéis, teme que las urnas rompan el equilibrio que estaba favoreciendo al PSOE en Madrid para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados. Pero ahora, mirad cómo han arrancado la campaña los socialistas catalanes. Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo. Os lo he dicho ya, Pedro Sánchez es un auténtico genio. Pensadlo por un segundo, si no hubiera hecho pública su reflexión, la campaña de las elecciones catalanas arrancaría con todo el mundo hablando de qué va a pasar con la investigación por corrupción a la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente ya ha convertido la campaña otra vez más en un referéndum sobre su figura. Así que mira por dónde, los catalanes van a tener por fin un referéndum. No el que se llama Puigdemont, pero sí este otro. Un referéndum donde los catalanes tendrán que elegir entre el moderno, progresista y guapísimo Pedro Sánchez y la malvada derecha y ultraderecha. Y no os olvidéis de una cosa, en ese referéndum la opción Pedro Sánchez es una única papeleta y la opción derecha y ultraderecha por lo menos son 2. Así que, por el momento, tiene bastantes posibilidades de salir bien parado. Pero es que el segundo round vendrá el próximo 9 de junio con las elecciones europeas. Ahí va a votar toda España. No hace falta que recuerde que las elecciones europeas ya suelen contar de por sí con una bajísima participación, porque para los que nos veis desde fuera de Europa, la mayor parte de los europeos ni siquiera saben lo que están votando. Es más, es que yo creo que incluso algunos eurodiputados ni siquiera saben muy bien qué es lo que hace la Eurocámara. Así que sí, son unas elecciones que suelen tener una participación súper baja. Y ahora todos os estaréis preguntando, pero entonces, ¿por qué esta carta iba a movilizar a toda la gente de izquierdas? Pues a mí se me ocurre esta explicación. ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entraría el pánico, porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca. Por otro lado, si ya de por sí había pocas ganas de votar, imaginad las que tendrán los ciudadanos catalanes que acaban de votar en las elecciones autonómicas. Y lo voy a repetir, Cataluña es ahora mismo el gran granero de votos de los socialistas. Conclusión, Sánchez puede darse un batacazo en las urnas como nunca. Eso vendría a agravar la segunda derivada de todo esto, hacer aún más grande la fragilidad del gobierno nacional. Por eso, tampoco podemos descartar que el presidente se la juegue una vez más a un todo o nada, o incluso que haya arrojado la toalla y se proponga dar un paso a un lado tratando de dejar a su partido en la mejor posición posible. Y diréis, ¿cómo puede hacerlo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El último servicio al PSOE.
La situación de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados es absolutamente agónica y las perspectivas no son nada buenas. El año de elecciones en España comenzó con las elecciones gallegas, que fueron un absoluto desastre para el Partido Socialista. Luego llegaron las elecciones vascas, que sí que han dado un respiro al presidente. PNV y Bildu se disputaban el primer puesto y el PSOE necesitaba a los dos en Madrid. Al final, el status quo se ha mantenido, así que el PNV, que es quien puede cambiar sus votos hacia el Partido Popular si el interés lo requiere, ha ganado. El PNV, para quien no lo sepa, es el Partido Nacionalista Vasco, o sea, defienden la identidad nacional de una región en España que es el País Vasco, y de hecho en algunos momentos incluso defendieron la independencia, y no os equivoquéis, no son de izquierdas, son de derechas. De hecho, en muchos casos son más conservadores incluso que la derecha española del Partido Popular. En cualquier caso, por la mínima han ganado y continúan necesitando al PSOE para seguir gobernando en su comunidad. Y diréis, ¿por qué la derecha nacionalista del PNV pacta con los socialistas para formar gobierno y no con los conservadores, que sería lo más propio? Pues porque en España, en la derecha, es muy importante el tema de la nación. Entonces, la derecha nacional de Madrid defiende España a muerte y la derecha regional del País Vasco, de Cataluña, defienden su región a muerte. Con lo cual, es muy difícil que pacten. Ojo, han llegado a pactar en muchos casos, pero ahora mismo, digamos que suelen tender a pactar más con la izquierda. En cualquier caso, estamos hablando de una simbiosis perfecta entre ambos partidos. Y Bildu, que es un partido que era como empezó siendo el brazo político del grupo terrorista ETA y ahora, pues bueno, podríamos decir que es como la izquierda o extrema izquierda incluso de los nacionalistas vascos, ha quedado en Madrid y solo puede apoyar al PSOE o ponerse en contra de todos y ha quedado en segundo lugar, con lo que no se ha ganado el derecho a exigir al PSOE que elija entre sus socios vascos. Así que ahora os voy a explicar cómo está la situación en Cataluña, porque el PSOE también necesita en Madrid a sus dos socios catalanes. En cambio, el panorama allí tiene pinta de que va a ser completamente diferente al del País Vasco. El que ha sido el presidente de la Generalitat este mandato se está hundiendo en las encuestas hasta el tercer puesto. Y el que está subiendo es Puigdemont, prófugo de la justicia española y que tiene unas ambiciones independentistas que no son nada disimuladas. Vamos, que este señor quiere que Cataluña se separe de España. Y además es un señor de derechas. De hecho, las elecciones catalanas ya han colocado en aprietos al gobierno incluso antes de tener lugar. El gobierno renuncia a aprobar unos presupuestos generales para este año. La batalla electoral entre Esquerra y Junts hacía muy difícil, de hecho, ya su apoyo a las cuentas. Por eso, que los socialistas saquen el mejor resultado posible en Cataluña quizás sea la mejor forma de mantener una posición fuerte en Madrid después de bajarle los humos en las urnas. Recordad que a diferencia de los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes sí que están ahora mismo empujando al gobierno para dar pasos hacia la independencia, cosa que los vascos no están persiguiendo, con lo cual los catalanes le ponen una posición mucho más complicada a Pedro Sánchez. Otro posible escenario pasaría porque el presidente se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento. Es decir, que como que haga una especie de auto-impeachment para que los suyos voten a favor. Pero vamos, que si has renunciado a presentar unos presupuestos porque tienes dudas de capacidad para aprobarlos, someterte ahora a una cuestión de confianza sería como jugar a la ruleta rusa. Es verdad que a su favor juega el hecho de que la ley de amnistía todavía no se ha aprobado. En cualquier caso, obtener el refrendo del Congreso de los Diputados actuaría entonces como una forma de asumir responsabilidades políticas por las reuniones discretas de su esposa, y además de salir airoso. Además, si ve que su carta desata una ola de afecto desmedido, Pedro Sánchez puede presentar su dimisión y convocar elecciones. Quizás sienta que puede hacerse con los votos a la izquierda del Partido Socialista dada la debilidad cada vez mayor de Podemos y a la vista de que Sumar no tiene el mismo tirón. Es decir, que la extrema izquierda en España está muerta y enterrada prácticamente. Eso sí, de momento no podría dimitir. No puede disolver las Cortes antes del 30 de mayo, transcurrido un año de la anterior disolución. Hasta el 30 de mayo, al menos daría tiempo a su partido a buscar otro candidato en caso de que él rechazara continuar. En ese caso, os aviso de que hay que estar muy atentos a ver si anuncia que deja la política o que simplemente rechaza presentarse a la reelección. Porque otra opción es que deje la presidencia porque ha decidido aceptar un alto cargo en la Unión Europea. Es decir, que después de las elecciones al Parlamento Europeo, las grandes familias políticas tendrán que repartirse los cargos más importantes. Los socialdemócratas no tienen en principio ninguna opción para aspirar a los cargos importantes en la Comisión Europea, pero sí podrían optar a nombrar al presidente del Consejo Europeo. Ahí, la figura de Pedro Sánchez cobraría especial importancia. Acaba de ser el presidente de turno de la Unión Europea y es el presidente de la Internacional Socialista. Solo tendría que decir, sí quiero.
Y oye, si ve que la situación del gobierno socialista en España no tiene visos de mejorar, sería una salida espectacular para él. El Consejo Europeo es una de las 3 grandes instituciones que gobiernan la Unión Europea. O sea, está la Comisión, que sería como el Ejecutivo, el Parlamento Europeo, que sería el Legislativo, y el Consejo Europeo, que sería como una especie de gobierno y a la vez segundo poder legislativo. Es una cosa un poco complicada, pero no da para este vídeo, pero vamos, que es una institución muy importante, quedaos con eso. Además, si se va de repente, parecería que está dejando tirado al Partido Socialista. Sin embargo, al hacer pública su reflexión, los socialistas pueden vender su salida como la muestra evidente del infierno, en el que, según su relato y su narrativa, la derecha y la ultraderecha han convertido a la política española. Además, si se fuera un cargo europeo, no se conocería hasta después de las elecciones europeas. Ahora bien, ¿quién sería su sucesor? Pues dada la premura de tiempo con la que se está moviendo, todas las miradas irían dirigidas a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Sí, la misma que en el Congreso utilizó una noticia que luego se ha demostrado falsa para atacar hace un mes al líder de la oposición. No perdéis de vista a Sánchez el reflexivo. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? En fin, se llama doble rasero o la ley del embudo. El lunes veremos qué pasa. En España, dimitir no es un verbo que se conjugue mucho. El único presidente que lo hizo, desde que volvimos a la democracia, fue Adolfo Suárez. Y fue el primer presidente del gobierno democrático que hemos tenido, allá por los años 70-80. Pero el caso era muy diferente. Entonces, fueron sus propios compañeros, o sea, los de Adolfo Suárez, sus compañeros de partido, los que pidieron su cabeza. Pero es que en el caso de Pedro Sánchez, los socialistas han salido ya en tromba a apoyarle. En fin, qué menuda imagen que estamos dando a los españoles. Primero Rubiales, que dijo en Petit Comité que se iba y luego salió todo encendido a decir que se quedaba. Xavi Hernández, que anunció también su dimisión para junio y ahora dice que se queda a pesar de que la temporada del Barcelona está siendo nefasta. Y ahora tenemos a Pedro Sánchez, que desata una crisis nacional porque dice que está pensando si dimite o no. Está claro que a los españoles nos cuesta saber cuándo hay que irse. Bueno, yo soy el único que sí que sé cuándo hay que irse y me voy, de hecho. Pero ahora pienso quedarme mucho tiempo en este canal, así que la pregunta ahora es para vosotros. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Dimitirá? ¿Se quedará? Y lo que es más importante, ¿qué dimisión a la española os ha gustado más? Estoy deseando conocer vuestros pronósticos, así que podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como este vídeo ya queda muy largo y lo he tenido que hacer a la carrera, pues si no os importa, esta vez me voy a dejar el OnlyFans para el siguiente vídeo. Así que, como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal donde sí o sí me voy a quedar para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.